Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros una noticia que he estado leyendo, y es que han encontrado en Gordio, la antigua ciudad de Gordio, que pertenecía a los frigios, una tumba real de la época del rey Midas, que seguramente sería algún familiar. Lo han encontrado, o sea, esta noticia, como la que os conté el otro día de Egipto, son ruedas de prensa que dan los políticos, el ministro de Cultura y tal, para decir, o sea, para colgarse medallas, es decir, para decir, hemos hecho tal excavación, Esto es una publicación de la Universidad de Pensilvania, ¿no? Pero el que llega a inaugurar eso y, digamos, a dar una rueda de prensa, por supuesto, no son los arqueólogos, que son los que escriben el trabajo de investigación, sino el político de turno para frente a la opinión pública, pues ponerse en valor y que esos sean votos, ¿no? Y ¿qué más quiero yo decir? Bueno, pues Gordio era una ciudad frigia. Los frigios son esos que llevan el sombrero frigio. Yo tengo una escultura por ahí que algún día les enseñaré, que es de camello, que es de Karabaj, no me acuerdo cómo se llama, la cultura Karabaj, que le ponían, es la cultura chinesca, que cogían esa piel de camello y representaban individuos. Y yo tengo uno que tiene el sombrero frigio, es ese sombrero de la Marianne, el sombrero que llevan los catalanes, la barretina, el sombrero, el símbolo de, ¿cómo se llama?, Argentina, ¿no?, lo que tienen en su bandera. Ese es el sombrero frigio. Los frigios fueron gente que, ¿cómo se dice?, emigraron desde Europa, me parece que en el siglo XII, y fueron a ocupar lo que era emigraron de Europa a Asia y fueron a ocupar lo que es el antiguo reino de Ita, que me parece que deja de existir aproximadamente los hititas en el siglo XII, porque con los pueblos del mar, que realmente no se sabe ni quiénes fueron ni qué hicieron, no se sabe si eran piratas, hubo un cambio climático, hubo una sequía y entonces la gente se lanzó a vandalizar. Bueno, no se sabe, pero el hecho real es que dejaron a los egipcios tocados, el imperio de Ita se lo cargaron, cambiaron totalmente lo que es el organigrama ahí del Mediterráneo. Unos bajaron, otros subieron, otros desaparecieron, en fin. ¿Qué puedo yo contaros también? Bueno, me parece que también se cargaron Misena, o sea, se cargaron un montón de cosas. Y entonces, realmente, estos frigios van a ocupar la zona de Anatolia y su cenit va a ser... Gordio era la antigua capital, su cenit va a ser entre el siglo VIII y el VII, por esa época, ¿no? Y lo que se han encontrado ahora es ellos son los de los kurganes, ¿no? Es un tepe que dice un tel, que dicen los árabes, un tepe que dicen los turcos, ¿no? Porque esto es Turquía en la actualidad. No sé cómo se llama, un cerrillo que está, o sea, una tumba de madera con todo un ajuar de bronce, porque esta gente era muy buenos artesanos, hacían cuencos de bronce, etcétera, unos tejidos preciosos, maravillosos, y además han visto en la tumba que quedan tejidos, con lo cual pueden estudiar los pigmentos, el tipo de ropa, etcétera. Y bueno, lo que han encontrado es eso. De todas formas, este sitio lo vienen excavando desde los años 50 y no paran de encontrarse cosas, porque entre otras la tecnología en arqueología también está mejorando, con lo cual se pueden hacer introspecciones o sea, pueden saber lo que hay debajo sin trabajar demasiado e ir a tiro fijo, o sea, al lugar cierto y hacer una excavación, que es lo que han hecho ahora, pero se han sorprendido de que esta tumba no estaba vandalizada y, a pesar, digamos, que había tenido este túmulo había tenido un derrumbe, sin embargo, estaban conservadas en muy buen estado todo lo que era el ajuar. Y además ha llamado la atención una cosa de esta tumba, ahora lo contaré de manera, con un corpus más organizado, y es que había sido cremado el cadáver. Y la proximidad, o sea, lo lujoso del ajuar y la proximidad que hay a Midas, porque Midas realmente no es que lo que tocaba se convertía en oro, sino que lo que llevaba encima era oro, porque tenían oro en esta zona. La proximidad supone que sería parte de lo que es la familia real, la corte, etcétera. Lo sabemos, están todavía estudiándolo. Esto es, digamos, un artículo publicitario de un descubrimiento reciente, y esto seguramente
dentro de un tiempo darán una serie de conclusiones de todo lo que se han encontrado, que ha sido mucho y sobre todo conservado en muy buenas condiciones, teniendo en cuenta que esto tiene 2800 años o más, o sea que son tiempo. Bueno, voy a ver si os lo cuento, no sé qué contaros de los frigios, pues que tenían una arquitectura buena, que eran buenos artesanos, que ellos son los inventores del aulos, ¿sabéis? El aulos es esta flauta que tiene un fleje, pero tiene dos salidas, y dice que el propio rey Midas eran muy amantes de la música, los frigios, y, no sé qué me puedo acordar de los frigios, pues que tenían oro y que enterraron en kurganes, no sé. No me acuerdo, es que no me acuerdo, me acuerdo de algunas cosas, pero no de todo. Bueno, voy a ver si os cuento la noticia. Vamos a ver, lo he titulado hallan en Gordio, la antigua ciudad de Gordio, una tumba real de la época del rey Midas. Seguramente sería parte de la familia por la proximidad y el lujo de la Juárez, aparte de la misma época. Aquí el Mehmet, que es, como se dice en Turquía, los Mohamed, ministro de Cultura y Turismo, que es Mehmet Nuri Ersoy, anunció un descubrimiento de una cámara funeraria real excepcionalmente conservada y datada del siglo VIII a.C. en el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Gordio, que era la capital de ellos, donde el Museo Penn realiza excavaciones desde los años 50. El hallazgo puede estar vinculado a lo que era la dinastía del rey Midas, como os he contado, que es famoso por su toque de oro, pero no tanto por lo que tocaba, sino por lo que se echaba encima el amigo, que en realidad no convertía nada en oro, sino que se lo ponía encima. No es que los frigios tuvieran mucho oro, de hecho muy poco ha sido encontrado en el yacimiento, sino que literalmente lo llevaban encima. Prendas que parecían doradas mientras caminaban por las calles de lo que era la ciudad de Gordio, su capital. Gordio fue la antigua capital del reino frigio, que dominó gran parte de lo que es Anatolia al principio del primer milenio, o sea, estamos en la edad de hierro, o sea, el primer milenio antes de Cristo, y ha sido un espacio constante de hallazgo arqueológico desde hace 75 años, iba a decir 125, ¿no? Pero si están desde el año 50 haciendo excavaciones, son 75 años, que es mucho, desde que las excavaciones comenzaron hace más de 70 años. Según el profesor Brian Rose, que estamos hablando de la Universidad de Pensilvania, director de lo que son las excavaciones en Gordio y conservador jefe de la sección mediterránea del Museo Penn, el yacimiento habría revelado estructuras y artefactos únicos, como el edificio de madera en pie más antiguo del mundo, que es la cámara funeraria del túmulo MM, hacia el 740 a.C. Los mosaicos de piedra coloreados más tempranos hallados en la ciudadela es del 825 a.C. y de la puerta de la ciudadela mejor conservada del primer milenio, es de ellos, de los frigios, 850 a.C. Y hay también una esfinge de marfil dorado que también han hallado del siglo VI a.C., que probablemente formaría parte de lo que era un trono. Hasta ahora lo que son las excavaciones se han realizado durante 3 meses cada verano y estaban limitadas por lo que eran los compromisos académicos de los investigadores. Pero un nuevo programa impulsado en 2024, el año pasado, por el Ministerio de Cultura de Turquía ha permitido extender los trabajos arqueológicos durante todo el año en colaboración con universidades de la zona. Me parece mejor la cosa. Los egipcios en ese sentido lo han organizado bien. O sea, todas las investigaciones que hayan que hacer, pues 50-50. Vosotros ponéis el dinero y nosotros ponemos los futuros arqueólogos que necesitan rodarse, y es lo que han hecho los turcos, meter arqueólogos jovencitos. En Gordio, esta alianza ha unido al profesor Yücel Semyurt, que es de la Universidad de Bayram-Veli de Ankara. Ankara es Angola, lo que llamamos el pelito Angora, con el equipo del profesor Rose de Pensilvania. El proyecto de Semyurt se centró inicialmente en un monumental túmulo funerario. Allí estaban, que le habían echado al repechillo, le habían echado el ojo, cerca del Museo de Gordio, y identificado el TEL como el túmulo T26, uno de los 130 que rodean la ciudadela. O sea, allí tendrán para generaciones enteras de estar excavando mediante tecnología de sensores remotos que
¿cómo se dice?, prospección magnética, digamos, son como los radares, mandan una señal y al responder saben si hay algo bajo o no. Los arqueólogos, cada vez más tecnología afortunadamente, determinaron la posible o la probable ubicación de lo que es una cámara de madera oculta bajo un montículo de 6,5 metros de altura y 60 metros de diámetro. Ya les vale los kuruganes. Bueno, después de 4 meses de excavaciones, los arqueólogos, lo que pasa es que encontraron la cámara funeraria, aunque el techo de la estructura había colapsado. Total, 2800 años puede, ¿no? Con el tiempo, los objetos depositados en la tumba alrededor del 750 a.C. permanecieron intactos, en buenísimas condiciones, además no habían sido vandalizados, lo cual hay que felicitarse, ¿no? No habían tenido saqueo, cosas raras. Porque ya sabéis que el problema que tiene la arqueología es que hay muchísimos coleccionistas que, bueno, no os podéis imaginar, yo he ido, ahora quizás ya no tanto, porque hay un principio de ética aplicada que está mal visto, pero yo me acuerdo en el pasado, tenía un vecino ginecólogo y los coleccionaba, tenía hachas bifaces, tenía de todo, y les traían para venderle, ¿eh? Y muchas veces decía, es que no puedo más, o sea, y las tenía allí en la consulta, tú ibas y veías un montón de objetos que te los podías llevar si querías. O sea, lo que pasa es que a nadie le gustaba, pero yo digo, madre mía, hoy lo miro desde el tiempo, digo, por favor, o sea, estas cosas permiten que se hagan estas barbaridades. Bueno, entre los artefactos encontrados destacan vasijas de bronce en buen estado, que eran usadas en banquetes funerarios, junto con herramientas de hierro. Pero el hallazgo más interesante fue un conjunto de calderos de bronce que estaban, ellos tenían fama de ser buenos orfebres, acompañados de recipientes más pequeños, jarras, cuencos, absolutamente todo, empleados para servir comida y bebida durante el funeral. Además, o sea, por lo visto, enterraron al que habían quemado, después se pegaron una buena pasada de comer y después todos los cacharros para allá. No está mal. Además, las superficies exteriores de estos objetos conservan restos de tejidos adheridos, lo cual les va a permitir a los investigadores pues averiguar muchísimas cosas, porque va a proporcionar información de los productos que usaban, los pigmentos, etcétera. La gente es frigia. El frigio es una lengua indoeuropea, pero se desconoce, se saben algunas palabras y bueno, eso es una barrera también porque hay, iba a decir grabados, sí, inscripciones, ¿no? Pero claro, saben algunas cosas, pero eso impide conocer muchas cosas. No tenemos piedra roseta de todo. Bueno, sin embargo, lo que más ha desconcertado a lo que son los expertos es que se trató de una cremación, una práctica que hasta ahora no se había visto, no se había documentado en la sociedad frigia y menos en Gordio, más de un siglo después. Dicen los investigadores, la excavación de estos túmulos nos ha brindado una gran cantidad de información sobre la vida de los gobernantes de Gordio y sus allegados. Esto lo explicó Rose, que es el que dirige el trabajo de campo del yacimiento desde 2013, o sea, 12 años, está bien. Dice, gracias a las excavaciones de Seyur, ahora sabemos que la cremación entre la élite se practicaba un siglo antes de lo que pensábamos. Además, los restos de textiles en la vasija confirman la importancia de esta industria de Gordio. Bueno, pues este nuevo túmulo T20 descubierto se encuentra cerca del contemporáneo del túmulo MM, que fue donde fue enterrado probablemente el rey Midas, y es probable que formara parte de la familia real, que el ocupante de esta nueva tumba esté relacionado con Midas o con su círculo. Es lo que opina Rose de la Universidad de Pensilvania. El hallazgo se suma a otro descubrimiento reciente en el túmulo T52 que estaba excavado por el Museo de las Civilizaciones Anatólicas de Ankara y el proyecto Gordio, que contenía los restos de un niño pequeño menor de 10 años junto a más de 300 cuentas de ambas importadas del Báltico. Fijaros que estamos en Anatolia, a miles de kilómetros, que evidencian las extensas redes comerciales de la época, o sea, hace 2800 años. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana, bye.